Y yo creo que este tiempo en el que la estrategia de Jesús se está revolucionando a nivel mundial es un tiempo precioso para que haya un levantamiento en la mujer apostólica, no un empoderamiento como el que el mundo está buscando, de que seamos mujeres que estén empoderadas con ideologías, con actitudes, sino estar de verdad empoderadas con el Espíritu de Dios, para ir y hacer un impacto en el reino de las tinieblas, para que la gloria de Dios se pueda expandir por medio de cada una de ustedes, usando cada gracia, cada don, cada talento que hay. Agradezco la invitación cuando recibí la invitación de parte de nuestra hermana Rita para estar en Paraguay. A Rita no le puedo decir que no, ella no solo es la misionera de Paraguay, ella es mi amiga. Así que me dijo, ¿vas a venir a Paraguay? Yo le dije, ok, acomodemos las fechas. Cuando recibí la invitación, a la par, pues me escribieron los obispos, nuestra hermana Nelida y el obispo Arens, y fue un gusto poder compartir. Ya hacía tiempo que se planeaba y no se había podido estar acá. Y bueno, creo que los tiempos de Dios son perfectos. Así que pues agradezco a Dios, nuestra hermana Gladys, hace muchos años que me tocó conocerla, y bueno, siempre con ese carisma, esa sonrisa, ese amor tierno que la caracteriza. Así que me sentía identificada con ella, porque mi madre es así. Entonces yo la veía, y ahorita que dijeron mamá Gladys, dije, oh, por eso le dicen así. Así que es un placer estar con ustedes, conocer a algunas de ustedes. Nuestra hermana, fue un placer conocerla en Paraguay, y saber que no hay fronteras para Dios, que solamente sabes que alguien más está llena del Espíritu Santo, y eso te conecta inmediatamente. Ayer veía a mis hijos jugar con los hijos de nuestra hermana Raquel, y le digo a mi esposo, pareciera que se conocen de toda la vida. Así que Dios no necesita muchas cosas para hacer conexiones. Dios solamente necesita a alguien que en el Espíritu pueda conectarse con otro. Así que ¿por qué no levanta sus manos y le dice, Señor, gracias? Gracias porque podemos estar en la intimidad de tu presencia. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, oh Rey, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde
hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Dile al Señor, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Ser íntimas de tu corazón, Señor. Ser las primeras que entran a tu presencia y las últimas en salir de ahí, sabiendo que tu gracia es suficiente para nosotros, para el trabajo que nos has encomendado. Derrama tu espíritu sobre nosotros. Te anhelamos más que cualquier otra cosa sobre nuestras vidas. No nos queremos ir como entramos a este lugar. Queremos ser impactadas por tu gloria, recibir esa unción poderosa, esa unción que reaviva los huesos, el espíritu, el alma. Oh, no nos queremos ir, Señor, con información. Nos queremos ir con un impacto de tu gloria sobre nosotros. Derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor. Haz que hoy suceda algo, que sea un momento histórico en nosotras, que se desate una unción que no se había desatado, que se desate una gracia que no había sido soltada sobre nosotros. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Oh, oh, te adoramos, Señor Jesús. Tú eres el motivo de todo lo que hacemos. Tú eres el motivo de nuestro afecto. Todo nuestro amor se ha volcado sobre tu corazón, Señor. Te amamos. Gracias, Señor, por escogernos, por esta gracia inmerecida que hemos recibido de ti, Señor. Quiero llevarte al libro de Mateo, capítulo 25, a partir del verso 14. Mientras que lo busca, agradecemos a los hermanos que han tenido atenciones con nosotros. Cada uno, nuestra hermana Maya, su esposo Hugo, los pastores
que han estado pendientes de nosotros, las hermanas. Gracias, Dios les pague. El verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5. Dígalo conmigo: negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Voltea con la que está a tu lado y dile: el Señor va a venir a arreglar cuentas contigo. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero también llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Levanta las manos ahí en donde estás y dile: Señor, yo no quiero ser la que pone los peros. Yo no quiero ser esa mujer que cuando tú vengas yo necesite darte explicaciones por qué no hice las cosas. Que cuando tú vengas me encuentres con las manos vacías, después de haberme dado una asignación divina tan preciosa, como un ministerio bajo la unción tanto del sacerdocio terrenal como el espiritual. Ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor y puede tomar su lugar. Yo siempre había leído este pasaje y había entendido simplemente el tema de la multiplicación, pero implícito en este pasaje hay muchas cosas y quiero hablar específicamente de una parte. Entonces hay algo que este hombre responde. Primero le dice al Señor los peros, le dice por qué no hizo las cosas. Incluso uno de los peros es que pensaba que Dios estaba mal. Le dijo: Señor, te conocía que tú eres duro, le dijo, y que eres injusto, porque quieres recoger donde no sembraste y levantar donde no esparciste. Y quiero decirle una cosa, hermano. Dios a ustedes les ha dado una gracia muy especial. Ustedes están aquí porque el Señor escogió no solo a su esposo, porque hay una confusión en medio del tema del ministerio, donde dicen: vamos a dedicar al ministerio al hermano y luego la hermana está ahí parada al lado. No, al momento en que el Señor escogió a tu esposo, implícitamente te escogió a ti también, porque si él no estuviera casado contigo, me imagino que no le dan el ministerio. Hace unos días mi esposo estaba tratando de llevar al ministerio a un hermano que es, dicen los
colombiano piloso, ganador de almas y todo. Y la esposa dijo, yo no quiero eso. Entonces simplemente a él no se le unge al ministerio porque la esposa no quiere participar. Porque el ministerio no es de uno, el ministerio es de un matrimonio. Porque para Dios no es él, son dos, dice la Biblia, no serán más dos, sino una sola carne y un solo espíritu. Entonces lo que implica para él, implica para nosotros. Pero cuando Dios te encarga algo como una asignación divina, tarde o temprano te va a pedir cuenta de eso. Porque no podemos recibir solo la bendición y el nombre de, sin que el Señor te pida lo que Él espera de ti con eso. Entonces el enemigo desde el inicio ha sabido cómo tratar con el tema de las mujeres. Porque mire, si tú quieres ver a una mujer detenida en un ministerio, va a pasarle lo que le pasó al hombre de un talento. Él primero pone excusas, luego le dice al Señor sus perspectivas erróneas que tenía de él. Pero en el versículo 25 sale la verdad real. Mire, sus servidores psicólogas, nosotros nos dijeron, cuando usted tenga al frente un paciente, usted no espere que la persona le diga realmente lo que le pasa, aunque venga a decirle que quiere avanzar. Porque lo primero que las personas dicen es la verdad aparente. Para después de un tiempo, quienes sí de verdad quieren salir del problema en el que están, van a decir la verdad real. Entonces, todo funciona así, porque nosotros tenemos mecanismos de defensa aún en el mundo espiritual y aún en los ministerios. Entonces, este hombre por fin, después de que se escuda, le dice los peros a Dios, le dice la verdad, le dice, por lo cual, dice, tuve miedo y fui y escondí mi talento. Y le dice, aquí tienes lo que es tuyo. O sea que él nunca consideró el talento como algo que Dios le había asignado a él. Pregúntele a la hermana que está a su lado, dile, ¿has considerado el talento como tuyo o es ajeno a ti? Entonces, cuando Dios mira esta actitud, porque mire hermano, hay una frase colombiana que me gustó mucho cuando yo llegué ahí, y es que cuando una persona no se mete al ministerio, no se mete a lo que debe de estar metido, dicen, este no está en el cuento. Así que volteé con la hermana que está al lado y dile, métete al cuento. Porque a veces es lo que suele suceder con las esposas de los ministros y de los pastores. Cuando el hombre fue asignado al ministerio, ella cree que ese es el cuento de él. Y dice, es que mi esposo es ministro. A nosotros en México nos enseñaron a decir, yo soy ministro al lado de mi esposo. Porque no se le puede asignar una cosa si usted no está al lado de él. Entonces, cuando usted no está en el cuento, cuando usted no se siente parte del ministerio, él solo está funcionando a la mitad. Yo siempre he tenido una disyuntiva con eso de que es la esposa del pastor, porque eso la deja un poquito fuera de funcionamiento. ¿Sí? Porque ya ella no siente que ella tiene una responsabilidad. Entonces, a mí no me gusta el tema de los nombramientos. De hecho, cuando la hermana me dijo la biografía, le dije, solamente dígale que yo soy la que va a enseñar, porque al final eso no te hace, ni te quita, ni te pone. Porque todos los nombramientos, hermanas, son temporales. Pero la asignación que Dios te dio, esa es permanente desde aquí hasta que el Señor venga. Entonces Dios tiene que venir sobre nosotros para hacernos entender que lo que Dios te ha dado a ti es lo que completa el ministerio de tu esposo, para que se puedan hacer cosas más grandes, no para él, no para ti, sino para el reino. Porque nosotras no estamos ahí porque, qué bueno, la hermana estaba muy bonita y la pusieron al lado de su esposo y qué linda se ve la hermana ahí.
Y entonces nosotros pasamos a ser como el florero que estaba aquí. Se veía lindo, pero está estorbando. Entonces Dios tiene que venir a tratar con nosotros. ¿Y sabes lo que puede hacer que una mujer solamente sea el florero del ministerio de su esposo? Los temores. Porque este hombre estaba ahí y lo primero que hace es que, mira, tú miras que llegan personas y llegan al ministerio y se desarrollan rápido. Están ahí, logran su potencial de acuerdo a las capacidades que tienen, empiezan a desarrollarse. Y tú miras a otras personas que pareciera que como que el tiempo le puso una pausa a esa persona y siguió avanzando. Y esa persona todos los años hace lo mismo, dice lo mismo, habla lo mismo, se queja de lo mismo y siempre va a explicar por qué su ministerio no avanza. Y va a tener muchas buenas razones por las cuales no se puede. ¿Por qué? Porque está poniendo la misma actitud del que enterró el talento. Una persona que tiene el talento escondido se va a escudar en frases como esta: yo soy tímida, a mí no me gusta hablar. Pero después la sientas al lado tuyo y no la puedes callar en todo el día. Yo recuerdo una hermana que me dijo: no, hermana, es que a mí no me gusta hablar. Y entonces en eso venía el esposo y le digo: hermano, le hago una pregunta así. Cuando usted tiene un problema con la hermana, le dije, la hermana siempre permanece callada. Y me dijo: jamás. O sea, sí sabemos hablar. El problema es, ¿qué es lo que nos gusta hablar? Esto es importante porque ustedes son la imagen femenina del ministerio de su esposo. Y siempre el rebaño femenino es más grande que el masculino. A nivel mundial, por las guerras, por lo que quieras, por cosa de Dios o no sé si del diablo, pero la mujer siempre es más. Entonces, ¿qué hace el enemigo para paralizar la iglesia? Si el 60, 70, hasta 80% en algunos de los países son mujeres, va a meter temor. Y te va a meter muchas buenas razones por las cuales tú no puedas. El temor es algo que consideras que te va a pasar algo negativo. Hace unos días platicaba con una esposa de un ministro y le decía yo: ¿por qué tú no te metes en el asunto? Y me dijo: me da pena dañarle el ministerio a mi esposo. Me da miedo equivocarme, me dijo. Me da miedo a fallar. Y le dije: ¿sabes que desde el hecho en que no estás haciendo nada, ya fallaste? Desde el momento en que no estás tomando tu lugar, ya te autodescalificaste. ¿Por qué? Porque el temor a fallar en sí mismo ya te hizo fallar. El temor a no poder hacer las cosas ya te hizo no hacerlas. Porque sabes, una persona cuando tiene temor se paraliza. Y entonces por años y años y años se ha estancado el ministerio de las mujeres, porque estamos llenas de temores y estamos llenas de buenos pretextos por los cuales no se hacen las cosas. Mire, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé hacer aquello. Entonces no hagan lo que no sabe, hagan lo que sí sabe. Por años y años y años yo miré a las hermanas en la iglesia desarrollarse en la cocina. Y ahí todas eran buenas y presumían el sazón y quién hacía esto y quién hacía lo otro, y lo seguimos haciendo. Pero hasta el día de hoy son pocas las mujeres que en la palabra pueden presumir el sazón de la palabra y decir: en esto soy buena, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo sé hacer, esto es en lo que se deleita mi corazón, en hablar la palabra. Entonces el enemigo viene y mete temores, porque el temor te va a poner una pausa a tu ministerio. Hay mujeres aquí que están llenas de talentos, increíbles talentos. Y quiero decirte, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Aquí no hay una persona que no tenga por lo menos un talento. Tiene 2 o tiene 5, y si ya le fueron añadidos los que los demás no quisieron, tiene 10 o tiene 4. Entonces Dios no te escogió porque tú no sepas hacer nada.
Dios te escogió porque Él miró algo que tú sabes hacer, y eso es lo especial que Él necesita para el reino en el lugar en el que tú estás. Para Dios tú eres exactamente la persona que el reino necesita en esa ciudad, en ese barrio, en esa colonia en donde tú estás. Por eso te llamó Dios. Dios es intencional, Dios no se equivoca, Dios no tiene casualidades. No es que, que como le tocó al hermano Quisiel, bueno, la hermana Gladys. No, Dios es intencional. Desde antes de que naciera ya la había pensado, porque ellos iban a ser las personas adecuadas para que esta región tuviera una multiplicación en este tiempo. Entonces Dios no, dígalo conmigo, Dios no tiene casualidades. Dios tiene causalidades. Dios tiene causas. Y en esas causas Dios es intencional. El problema no es Dios hasta ahorita. El problema es qué tanto yo dejo que el enemigo haya plantado en mi corazón un espíritu de intimidación. Mire, yo recuerdo que hagas lo que hagas, el enemigo siempre va a intimidar tu corazón en alguna manera. Yo crecí y mi madre es una mujer calladita. Ella nunca ha dado una conferencia en público. Es una mujer muy callada. Pero para mí es el mejor ejemplo de una esposa de pastor que yo haya tenido en toda mi vida. Es mi mentora, es todo lo que yo podía haber necesitado para desarrollar el ministerio que yo tengo. Mi mamá siempre decía una cosa, y decía, lo que tú no puedas vencer en lo humano, siempre se puede pelear de rodillas. Y siempre el enemigo va a llevar una intimidación a tu vida. Mi madre era una mujer de oración, tenía una pastoral increíble con las mujeres en la iglesia. Ella siempre sabía lo que las personas necesitaban. Ella siempre tenía la palabra adecuada para el corazón de una persona. Ella sabía qué personas no tenían de comer. Ella sabía qué le faltaba a cada hijo de cada hermano. Bueno, ella era una persona que tenía una pastoral increíble. He visto pocas mujeres así. Ella estaba pendiente del corazón de todas las personas de esa iglesia. Nosotros vivíamos en un pueblo pequeño. Un pueblo que en ese tiempo tendría 500 habitantes, pero 280 y tantos, casi 300 pertenecían y eran apostólicos. ¿Por qué? Porque había personas que creían en el llamado que Dios les había dado. Yo recuerdo la primera vez que yo miré al enemigo intimidar el corazón de mi madre en una manera feroz. Mi papá había salido a una reunión pastoral a unas 6 horas de donde nosotros estábamos. Y la chica que ayudaba a limpiar la casa, en vez de se durmió el bebé y en vez de ponerlo en la cunita, fue y le hizo un tendidito, le puso juguetes y lo puso ahí. El niño se levantó, gateó, caminó hacia el patio de la casa. Había 3 escalones y ahí había una cubeta que habían puesto agua con cloro, porque creo que habían limpiado los motores de riego de las siembras de mi padre. Y el niño cayó de cabezas ahí. No lo encontramos por 3 horas. Imagínate qué pasó en 3 horas. Un galón de cloro en una cubeta de agua y el bebé cayó ahí. Cuando lo encontramos era como una tela negro. Y yo miré que mi mamá, después de que lo anduvimos buscando, pensando que se había salido, que alguien nos había jugado una broma, lo que sea, cuando lo encontró, mi mamá lo levantó, lo bañó, lo puso en una mesita y dijo, traigan al anciano de la iglesia. Porque mi esposo no esté, no significa que hoy yo pierdo un hijo. Yo recuerdo que había un centro de salud, no había un hospital ni mucho menos, apenas estaba llegando un médico al pueblo y fue a la casa, se metió, hizo un acta de función. Mi mamá la agarró y la puso y le dijo, espérele. Yo me quedé impresionada. Yo conocí a Dios, tenía 5 años, por lo que me contaban en la escuela dominical, por las historias que nos leían mi papá y mi mamá antes de dormir. Y yo conocí al Dios de mis padres, al Dios que ellos nos estaban enseñando. Pero yo tenía 5 años cuando iba a tener mi primer encuentro con Dios. Y era a través de una mujer que ni la muerte la estaba dejando intimidarse.
Cuando recuerdo que el anciano de la iglesia era mi tío abuelo, vivía a unas 5 casas de donde nosotros vivíamos, y él desde que salió de su casa venía hablando en lenguas. Mi mamá estaba ahí con el bebé en esa mesa, estaba orando. Cuando él entró por el garaje de nuestra casa, yo sabía que el Dios que a mí me habían contado de la Biblia venía dentro de ese hombre y estaba dentro de esa mujer que estaba ahí con una serenidad como si no estuviese pasando nada. Cuando mi tío se levanta y entra por esa puerta, mi mamá se pone de pie, agarra al bebé y empieza a hablar en lenguas. Y cuando los dos estaban sosteniendo el niño en las manos, el niño empieza a llorar y Dios lo resucita. Dios siempre va a hacer que tu fe, cuando tú no permites que sea intimidada, sea premiada en una manera sobrenatural. Pero si tú permites que el enemigo intimide tu fe, ese día fracasaste. Entonces este hombre, desde que Dios le entregó el talento, lo enterró. Y así aquí hay muchas mujeres que no pueden decir que alguien va a estar allá en el cielo a causa de ustedes, porque ustedes nunca le han hablado la palabra a nadie, porque dejaron que el temor las intimidara. Algunas de ustedes viven un ministerio frustrado, deseando que un día Dios la use como usa a la hermana, como usa a la hermana, como usa a otra persona, pensando que el Dios de esa persona es diferente al tuyo. O como si tus talentos y tu gracia no fuera suficiente. Entonces Dios tiene que venir a quitarnos los prejuicios de nuestra vida, una visión errónea de lo que es Dios, una convicción, porque este hombre le dice: Señor, te conocía, y lo que menos conocía era Dios. Le dice: te conocía, le dijo, que tú eres duro. Y a veces ese es el concepto que nosotros tenemos de Dios en el ministerio. Yo oigo a mujeres en el ministerio y que siempre dicen: ay, hermana, yo he sufrido tanto en el ministerio, es que el ministerio es tan duro, hermana, es que el ministerio... Yo un día oí a la esposa de una misionera cuando yo recién estaba yéndome al campo misionero, y decía: hermana, me dijo, en el campo misionero se vive depresión, en el campo misionero se vive tristeza. Y yo le dije: hermana, ¿para qué se fue? Si iba a vivir tal miseria, se hubiera quedado en su casa. Y me dijo: me vas a entender cuando pasen los años. Tengo 7 años, sigo sin entenderla. ¿Sabe por qué? Porque desde que salió de su casa ya iba intimidada. Todo el mundo dice: hermana, es que el campo misionero es muy sufrido. Un día estábamos en la iglesia de un pastor y el pastor nos pasa al frente para pedir una ofrenda por nosotros y dice: los hermanos en el campo misionero sufren tanto. Yo dije: ¿y qué es lo que sufrimos? Y allá no comen carne. Yo dije: eso no. Y la gente tiene perspectivas erróneas del ministerio. Las esposas de los pastores a veces, no hablo de las de Argentina, yo hablo de las de Colombia, de las de México, a veces sienten como que son las víctimas de todo el cuento. Es que todo el mundo habla de nosotros, y es que todo el mundo dice de mi familia, y es que todo el mundo, y todo el mundo, y todo el mundo. Sí, todo el mundo, pero Dios no piensa eso. Entonces la cuestión es: ¿en dónde tienes tus ojos que tu ministerio está siendo intimidado? Hace unos días me dice una hermana bien indignada y me dijo: hermana, la hermana fulana, me dijo, está hablando no sé qué cosa de usted, me dijo, y eso no es verdad. Ok, le dije yo, y eso no está bien porque usted es la misionera, me dijo. Ok, hermana, le dije yo, y usted tiene que ir a hablar con ella y ponerla en su lugar, me dijo. Y entonces yo le dije: hermana, tenemos que hablar 2, 3 cosas. Primero, le dije, la hermana puede pensar lo que quiera porque pensar es gratis. Y puede hablar lo que quiera porque hablar es gratis. Y como usted lo dijo, no es verdad. El problema fuese que cuando está hablando algo mal de mí fuera cierto. Porque entonces ya el problema no es lo que dicen, sino lo que yo estoy haciendo. Y segundo, le dije yo, ¿que no sabe usted que solo de los famosos se habla? No es lo que está pasando.
Es lo que tú permites que intimide la gracia que hay en ti. Porque si tú vives tu ministerio pensando en qué dice la gente de ti, qué dice la gente de tu esposo, qué dice, hermano, la gente tiene pensamientos y tiene boca y va a pensar y va a decir lo que se le ocurra. Lo importante en el ministerio es qué ha dicho Dios de ti. ¿Qué pensó Dios de ti, que te llamó, que te escogió por sobre las que están hablando allá afuera? Y entonces si yo le permito al enemigo que intimide lo que hay en mí, va a paralizar la gracia que Dios me dio para impactar el mundo, para impactar la comunidad y para impactar el reino de las tinieblas. Entonces, si usted mira el ministerio como algo en lo que es que para el ministerio se sufre, para el ministerio se llora, para el ministerio, hermana, hasta los que no están en el ministerio sufren y lloran. La palabra profética más certera saliendo de la boca de Jesús: mijitos, en el mundo tendréis aflicción, con ministerio y sin ministerio más. Entonces necesitamos entender que le hemos permitido al enemigo que nos llene de temores. ¿Por qué no hace usted muchas cosas? No es porque no sabe. Todo el mundo tiene uno de estos, ¿verdad? ¿Cómo fue que aprendimos a usar esto? Le doy y le doy y le doy y le doy, y si no sale le vuelvo a dar. Y nadie dice: ay, no, esto está complicadísimo, como que yo nunca agarro un teléfono. No. Y se volvió algo fácil y se volvió algo automático. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque lo traen a todos lados, se nos puede olvidar el velo, pero no el teléfono. Y entonces a nosotros nos puede intimidar el diablo, pero la tecnología no. Entonces lo que yo hago constantemente, lo que yo uso constantemente, a mí se me va a hacer fácil y automático. Cuando tú aprovechas los dones, la gracia, el talento y lo usas, va a ser fácil y va a ser automático. Solamente las personas que el temor no las ha dejado desarrollar un amor por las almas van a hablar del ministerio como algo bien duro. Así como este hombre hablaba de Dios. Le dijo: tú eres duro. Hace unos días un pastor le decía a mi esposo: es que ahora nos están exigiendo resultados. Y le dijo mi esposo: no es de ahora, hace 2000 años que el Señor exige resultados. Solo que nosotros habíamos pensado que no, porque como tenemos muchas excusas. Mire, hace 4 años dio la pandemia y todavía muchos ministerios siguen parados por la pandemia que ya no está. Y todavía seguimos culpando a la pandemia de que sí pasaron cosas. Pero ¿qué tanto te intimidó el enemigo? Mire, un árbol puede venir el otoño y se puede secar, porque sí, el otoño le afecta y el invierno, pero para la primavera va a reverdecer. El problema es que en el evangelio que nosotros dejamos que algo que pasó nos deje en pausa. Y yo ya no me puedo levantar a causa de eso que pasó, que ya no está, pero que dejó una huella de intimidación a mi ministerio, que me generó temores y que me generó ese miedo y me hizo esconder el talento. ¿Todas las iglesias perdieron miembros? Sí, pero hay iglesias que ahorita están el doblemente grande de cuando fue la pandemia. ¿Por qué? Porque dijeron: perdimos tanta gente, hay que darle más duro. Pero hay quienes todavía están diciendo: no, es que nosotros teníamos, pero la pandemia. Pues sí, y si Dios te había dado la gracia antes de la pandemia, ahora te la va a seguir dando, porque Dios no te va a quitar la gracia, no te va a quitar los dones, no. Pero el problema es el temor. Mira, hermana, aquí hay mujeres que tienen dones proféticos y nunca lo han usado por temor. ¿Y si le digo? ¿Y si se enoja? ¿Y qué tal que piense mal de mí?
Y entonces no usamos. Hay mujeres que tienen muchos dones y nunca los usan por miedo a ver qué va a decir la gente. ¿Qué van a pensar de mí? Entonces el Señor tiene que quitar esas visiones distorsionadas. Cuando este hombre le dijo, tú eres duro, la palabra no dice eso, dice mi yugo es y mi carga es. Y entonces, ¿por qué nosotros nos expresamos del ministerio como algo tan duro? ¿Cuántas de ustedes una vez han pensado que el ministerio es duro? No levanten la mano. Nomás por dentro. Si tú has pensado que el ministerio es algo duro, tienes una percepción y una visión distorsionada de las cosas de Dios a causa del temor. El Señor tiene que venir a tratar esa parte con nosotros. Hace un tiempo estaba ministrando en un evento de esposas de pastores. Me acerqué a orar por una hermana y me dio un olor extraño, como cuando a veces ministramos y hay gente que tiene ataduras o algún tipo de espíritus, tienen un olor rarito. Y yo dije, le pregunté a la esposa del obispo y le dije, ¿quién es? Y me dijo, es la esposa de uno de los obispos. Y yo dije, no es eso. Volví a dar la vuelta, me acerqué y le dije, Señor, no me puedo equivocar aquí. Le dije, séme muy específico. Y el Señor me da que la mire en una de las situaciones. Esta hermana la miraba yo intimidada así. Entonces dije, ok, a veces nosotros, estando en el ministerio, podemos estar poseídos por un espíritu de temor. Y queremos andar liberando a la gente, pero no nosotros. Entonces yo me acerco, le pongo la mano en la espalda y le dije, si sientes ganas de vomitar, si sientes que vas a ser evidenciada, le dije yo, oramos y te vas al baño. Empezamos a orar, mientras las demás estaban orando, le dije, que nadie mire esto, porque tú eres esposa de alguien y tenemos que cuidar esa parte en ti. Se fue y le dije, y cuando regresó, la hermana regresó, se unió a la fila, empezó a hablar en lenguas. Me dijo, hacía como unos 15 años que no hablaba en lenguas. Por lo mismo, ella no podía. Cuando tu espíritu está lleno de otras cosas, no puedes estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo echa fuera el temor. Por eso yo me quedo impresionada cuando mujeres dicen, vienen aquí, están aquí, hablan en lenguas y salen afuera, no le pueden hablar de Dios a nadie. Yo digo, yo dudo que sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no da cabida a otro espíritu, ni el de temor, ni el de intimidación, ni ningún espíritu. Si usted habla en lenguas aquí, pero afuera no le puede hablar de Dios a las personas, a lo mejor lo que usted está hablando no son lenguas espirituales. Porque a veces simplemente acompañamos al equipo y todo el mundo está hablando en lengua, pues bueno, yo también. Pero si ese espíritu no está causando una verdadera libertad en mí, algo no está bien. Y a lo mejor lo estoy haciendo por costumbre, lo estoy haciendo por imitación, lo estoy haciendo por cualquier otra cosa, pero no estoy siendo verdaderamente llena. Porque el amor de Dios, que es el Espíritu Santo operando en nosotros, echa fuera el temor. ¿Cómo es posible que una esposa de pastor que está aquí, pasa temblando, hablando en lengua, sale afuera, no puede desarrollar un ministerio? Está en la iglesia, no, y es que me da pena, y es que me da, no. Algo no está funcionando bien dentro de nosotros. El Señor tiene que venir a hacernos verdaderamente libres. Hermana, cuando una mujer es libre, nada le puede impedir fluir en los dones de Dios. Nada le puede impedir ir a impactar el reino de las tinieblas. Y ustedes para eso han sido llamadas. Dios no la llamó para que sea la hermana más guapa de la iglesia. Si fuésemos bien sinceras con nosotras mismas, y hoy pudiéramos decir qué es lo que nos está deteniendo, qué temor está operando en nosotros por el cual no podemos hacer las cosas, no podemos desarrollar un ministerio verdadero. Es por eso, porque siempre tenemos la respuesta equivocada, como este hombre.
Le dice, Señor, es que tú eras duro, es que tú recoges, eres injusto, le dijo a Dios. Y no hay nada peor que ver el ministerio como una injusticia de Dios. Mucha gente está ahí, mire, ¿sabe por qué se lo digo? Porque soy experta en eso. Yo soy hija de pastor, nací siendo hija de pastor, nací en la iglesia, literalmente en la iglesia. Había una puertecita como esa, hice la casa pastoral, y mi mamá le dieron dolores ahí y me sacaron y estuve ahí. Yo nací en la iglesia, por poco y en una banca de la iglesia. Pero cuando pasaron cosas en el ministerio de mi padre, yo siempre miré el ministerio como algo duro, como algo injusto. Y en cierta manera le reclamaba cosas a Dios. Cosas que en el momento yo no veía que quería ver. Para mí el ministerio era sufrido, el ministerio era llanto, era el ministerio. Por eso no le estoy hablando de algo en lo que yo no haya vivido. Yo por años me quejé del ministerio. Es más, les voy a confesar algo que mucha gente no sabe. Cuando yo era joven, pues a nosotros siempre nos llevaban a los campamentos de hijos de pastores, bueno, y toda la gente que está rodeada de ti son hijos de pastores, y entonces terminan casándote con otro hijo de pastor, ¿verdad? Entonces yo me propuse algo en mi corazón y dije, yo nunca me voy a casar con un hijo de pastor, porque luego va a querer ser pastor. Y entonces cuando yo conocí a mi esposo, pues yo lo miré, decimos en México, rubio, con ojos de color, se veía tan bonito, tan guapito. Dicen ustedes churro. Y entonces este muchacho empezó a buscarme. Y yo dije, primero va el interrogatorio. Le dije, ¿eres hijo de pastor? Y me dijo, no. No me dijo que el papá era evangelista, plantador de iglesias. Pero yo ya dije, no, es hijo de pastor, bien, bien. Y le dije, ¿quieres un día ser pastor? Y me dijo, no, eso no es lo mío. Y dije, este es mi esposo. Porque yo veía el ministerio como esta persona miraba lo de Dios, duro. Para mí el ministerio solamente le había dado cosas injustas a mi padre. Para mí el ministerio, hablar del ministerio era hablar de cosas dolorosas. Yo decía, uno le puede servir a Dios sin tener que andar metido en esas vainas. Porque yo lo veía así. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo había hecho algo en contra de mi familia y había intimidado mi corazón en una manera impresionante, pero yo no lo sabía. Y entonces el mismo miedo a no pasar lo que había pasado me estaba deteniendo de lo que Dios me había dado. Y entonces él me dice que no quiere ser pastor, que no quiere ser ministro. Y bueno, dijo Dios, lo va a mandar de misionero. Entonces yo dije, bueno, no, sí, alguien que no quiera estar metido en eso. Dije, ¿pero te gusta servir a Dios? No, sí, me dijo, yo soy contador en la iglesia, llevo la contabilidad, esa es mi manera de servir. Y dije yo, ay, sí, así, detrás de las cortinas, está bien. En cuanto me casé con él, el Señor lo empezó a llamar. Porque Dios tiene sus planes más allá de ti y de tus miedos, más allá de tus visiones erróneas. Después de que mi padre falleció en una situación incómoda en el ministerio, para mí el ministerio eran como los talentos de este hombre. Dios era duro, Dios era injusto. Y aunque no lo aceptaba conscientemente, mis oraciones siempre incluían que Dios iba a hacer justicia un día. Es la peor estación que una persona con un llamado puede tener, en el que no mira el llamado como es, sino que está dejando que las circunstancias intimiden su corazón, intimiden la gracia, intimiden los talentos, intimiden el llamado. Si nos preguntas a la mayoría de los hijos de pastores si queremos estar en el ministerio, te vamos a decir que no. Porque miramos cómo muchos hermanos tratan a nuestros padres. Pero sabe una cosa, Dios no puede usar a alguien que no está sano de su corazón y de su espíritu. Entonces va a haber una respuesta equivocada al llamado cuando no hay una verdadera sanidad.
Hay mujeres que siempre miran el ministerio como tengo que prestar a mi marido para acá, lo tengo que prestar para allá, es padre de toda la iglesia, pero no es padre de sus hijos, y entonces tenemos visiones distorsionadas del ministerio. Si mis hijos no están incluidos en el ministerio, entonces nunca van a estar con el papá. Mire, yo una de las cosas que más motivan mi corazón, siempre que vamos a algún lugar o en otro país y presentaban a mi hijo, ahorita ya le dio vergüenza porque nos escuchó, pero él siempre se presentaba y decía: yo soy David Valero, el misionero junior de Colombia. O sea, él no era el hijo del misionero. Y entonces un día una hermana lo siente y le dice: tú no eres un misionero, le dice, tú eres el hijo del misionero. Y le dice: eso no es verdad. Primero, usted no puede decir porque usted no sabe lo que yo hago. A sus 7 años, porque salió a los 6 años, y le dice: mira, nosotros vamos donde no hay iglesias, y entonces yo voy listo con mi mochila, con las hojas impresas de la clase que yo voy a dar, porque mi mamá se hace cargo de las mujeres, mi papá de los hombres y yo de los niños. Entonces, para él, el ministerio es algo natural. Hace apenas unos 3 años, tenía 10 añitos, estábamos en un retiro de sanidad interior, puras almas, y el ambiente estaba bien pesado, y en la parte de arriba, en el área de los niños, se nos endemonió un niño más que los adultos. Entonces el niño se para y le dice a la maestra: corre y tráeme el aceite de mi papá, le dijo. Entonces la maestra voltea y lo ve y le dice: no, le dijo, tú no puedes usar el aceite, tú no eres ministro. Y entonces él es muy serio y baja con el ceño así y me toca el hombro y me dice: sale un momento, niño. Y salí y me dijo: la maestra me dijo que yo no puedo usar el aceite de mi papá, que porque yo no soy ministro. ¿Y por qué yo voy a ser ministro si yo soy misionero? Él ya había avanzado mucho más para allá. Nosotros somos los que hacemos ministros. Me dijo: ¿yo por qué tengo que ser ministro? Luego te explico ese asunto. Le dije: es que tú no lo necesitas. Le dije: tú no necesitas nada, tú ve y párate enfrente de ese niño, reprende eso y se tiene que ir. Y me dice la maestra, llega y se para, porque ya venía indignado, ¿no? Y llega y se para y le dice al espíritu que estaba en el niño: demonio, le dijo, te tienes que ir, porque aquí está Dios, estamos nosotros y no hay cabida para ti. Y me dijo, inmediatamente el niño quedó liberado. Porque cuando ellos no son parte de tu ministerio, entonces tu esposo va a estar prestado para todos y ellos no van a estar incluidos ahí. Y tú le vas a sembrar cosas como: tu papá nunca está con nosotros, tu papá siempre está ocupado, tu papá anda en otras cosas, no tiene tiempo para nosotros. Pero si tu tiempo como familia también es parte del ministerio, su papá siempre va a estar con ellos, su papá siempre va a tener tiempo, porque ellos están incluidos en ese ministerio. Cuando Dios llamó a él, te llamó a ti y en automático llamó a tus hijos. Los que somos hijos en el ministerio no tenemos otra opción, porque nosotros nacimos siendo levitas, hijos de sacerdote. Es algo que no se puede quitar. Y cuando nosotros distorsionamos eso, pasan cosas, pero nuestra heredad nació siendo sacerdocio ya. Cierto día me dijo una hermana: me dijo, ustedes, todo lo hacen ustedes. Pues en ese entonces estábamos en la iglesia con mi hermano y me dijo: ¿por qué aquí todo es paz, 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 paz? Me dijo. Y yo le iba a decir dentro de mí con el ego bien grande: no estás viendo, pero no, dije, yo tengo que ser humilde. Entonces yo volteé y le dije: porque a nosotros nos gusta trabajar. Y le dice: no, pero hay mucho nepotismo, me dijo, porque todos ustedes. Y le dije yo: no, ¿nunca han leído la Biblia? La Biblia dice: todos los hijos de Judá van a ser leones de guerra, todos los hijos de Leví van a ser cantores, van a ser sacerdotes, porque el ministerio sí es por familias, sí es una asignación divina de parte de Dios por familia. Toda tu familia tiene que tener la misma visión. No puede ser solo la del pastor, solo la del ministro, no, porque el ministro y el pastor somos nosotros con él. Si no estamos incluidos, entonces va a ser muy difícil, porque este hombre que hizo, me da el talento, yo lo entierro y yo no soy parte de lo que está pasando. Yo no tengo responsabilidades ahí.
Mire, ahorita me enternece mi corazón ver la actitud de mis hijos. La niña y él siempre preguntan, ¿dónde vamos a ir a supervisar? Porque ellos también van a ir a supervisar. Y luego decimos, a tal iglesia. Y el niño pregunta, ¿ya hay maestras o no hay maestras? Porque ellos saben su parte. Y le digo, no, ahí todavía no hay maestras. Y luego se van y empieza él con la computadora. Y si hablamos de este tema, y le dice la niña, no, a mí me gusta este. Y se ponen los dos. Y entonces él prepara el tema y luego él imprime todo lo que van a dibujar. Y ella empieza a organizar una mochila y luego pone, bueno, crayolas para los más chiquitos, colores para los más grandecitos, plumones para los que ya saben hacer. Y empieza a organizar. Y luego él dice, ya tenemos todo listo, ok. Y luego le voltea a ella y lo ve porque ella tiene actitud de gente grande y le dice, ¿seguro que estás bien preparado? Ellos tienen que ser parte de tu ministerio. Si tus hijos no están incluidos en el ministerio, el enemigo los va a tener atemorizados en donde solo están ahí para ser señalados, en donde solo están ahí para ser criticados, en donde solo están ahí para cumplir una función en la que no estén contentos con esa función, en donde eso no se mira como algo que es un privilegio. Te lo digo porque yo batallé años para saber que esto era un privilegio. Y por años el enemigo tuvo intimidada todos los dones que yo tenía. ¿Sabe qué hacía yo en la iglesia? Nada. Sentirme orgullosa de mi papá. Y el día que mi padre se murió, me di cuenta que yo no era nadie más que una persona frustrada con el ministerio. Estaba llena de temores, con un montón de dones y de talentos que no podía usar, porque tenía miedo. Y todos esos dones estaban enterrados. Ahora yo miro que mis hijos de manera natural pueden usar eso, porque no quise enseñar lo que yo había vivido. Recuerdo que estábamos en Florida en un congreso de mujeres. Dios se estaba moviendo de una manera muy especial y me dice mi hija, mami, con todo respeto. Y le digo, dime, y siempre digo, ¿con qué me irás a salir? Y me dice, pues cuando yo esté grande, me dijo, yo voy a predicar mejor que tú. Y también voy a cantar mejor que tú. Y le dije, no me ofende, le dije, me motivas. Porque ese debe de ser el ministerio de nuestros hijos, superar lo que Dios está haciendo en ti, porque lo miran como algo glorioso. Pero sabe, todas las frustraciones que un hijo de pastor tiene, por lo cuales puede odiar el ministerio y ser el ministerio de los hijos de los ministros, es porque nosotros lo hablamos sentados en la mesa de nuestra casa. Porque nos quejamos como se quejó este hombre, porque no vemos distorsionado lo que Dios nos ha dado y empezamos a meter temores que pueden alejar de la presencia de Dios en nuestra casa. Yo quiero hablar de algo. Si tú no abres la boca, si tú no aceptas que hay un temor que te está limitando, difícilmente lo vas a poder superar. Todo principio de avance es reconocer en qué estoy fallando. Y el temor me hace fallar en muchas cosas. Y a veces simplemente lo veo como una incapacidad. Es que yo no puedo. Pero no puedo, ¿por qué? ¿Qué me está intimidando la gracia? ¿Qué me está deteniendo? Entonces, si yo no logro primero ver qué temor me está deteniendo, no, pues es que no lo hago. Hay muchas de ustedes que cantan precioso, pero solo lo van a hacer en la ducha de su casa porque les da miedo. Y cuando están en la casa cantan a todo pulmón, pero en la iglesia están así. Hermana, cante, ay no, qué pena. Muchas de ustedes tienen dones, pero nunca los van a usar porque tienen miedo. Había una hermana que tenía don de sanidad y siempre andaba detrás de mí orando por la gente. Yo decía, la gente cree que yo oré por ella y sanó. La hermana fue, porque era casual que siempre que ella estaba conmigo, sanaba más gente. Entonces un día me le acerqué y le dije, nunca he pensado que tiene don de sanidad. Ay no, hermana, ¿cómo cree?
Y entonces le dije, quiero que venga y me ayude a orar por la gente. El día que le dije eso, no volvió más. Antes me ayudaba. Y entonces fui un día y le dije, ay hermano, ¿y dónde oré por alguien y no sale? Dije, pues es que esas son cosas de Dios. Si Dios no quiere sanar, no lo va a sanar. Si Dios quiere, lo va a sanar. Usted nada más haga su parte. Ay no hermana, y todo el mundo va a pensar que yo quiero y no, y no, y no, y no, y no. Y el temor empezó. Dije, no lo hubiera dicho, hubiera dejado que hubiera sido natural su desenvolvimiento de las cosas. Pero a veces nosotros, estando llenas de gracia, dejamos que gobierne el temor sobre nosotros. Y este hombre le dice, Señor, tuve miedo y escondí el talento. ¿Usted piensa que Dios se equivocó cuando la escogió? Yo sí lo pensé por algún tiempo. Yo dije, bueno, mi mamá tuvo tantos hijos. Algunos salimos de pilón, de más. Pero tú eres el instrumento de un propósito divino. No hay aquí mujeres que Dios diga, ay, Dios va a usarla más a la hermana porque es la esposa del presidente. No, porque es la esposa de no. A la hermana porque viene de tal lado. No. Dios solamente usa a quien no deja que el temor lo detenga. Nosotros usábamos una frase mucho al principio del ministerio. Yo recuerdo que el pastor se paraba y éramos 5 miembros en la iglesia. Y el pastor decía, va a ser la iglesia más grande en esta ciudad. Y recuerdo que gente decía, mira, nomás son esos poquitos, se juntan ahí en un garaje y creen que van a hacer una iglesia. Y le digo, quiero recordarle a esas personas el día de hoy para que vean si no es la iglesia más grande en esa ciudad. Pero alguien no dejó que las cosas lo intimidaran. Alguien no dejó que el temor detuviera su vida. Y decíamos esta frase, vamos a darle con todo y miedo. Hermano, vaya al grupo, dele con todo y miedo. Porque la única manera de vencer algo es darle, hasta que se rompa. Si usted nunca enfrenta los temores, va a haber muchas cosas que usted no va a poder hacer. Bien. ¿Cuántas veces ha estado haciendo cosas para Dios? Y luego las quiere hacer y no las hace. Es el ejemplo de comprar el Señor. El Señor le llamaba a sus cosas y le llamaba a las cosas. Y esa es el temor que le dice a los que la traído para la vida. Hay espíritus generacionales. Amén. Algunas de ustedes están aquí. Usted sabe los dones que Dios le ha dado. ¿Cuántas veces se ha detenido porque le da miedo al Señor? Y usted sabe la espalda que le da. Pero aún así, cada vez que va a hacer algo que permite al temor que gobierne sobre la mente. Dios tiene que venir, aleluya, y tiene que liberar a mujeres que no hacen muchas cosas porque le da pena. Así es, amén. ¿Usted cree que va a ser una situación válida de Dios? Si no me lo dice porque no lo sé. ¿Cuántas veces el Señor le ha pedido a su pueblo que siente fuertemente sus pensamientos? No lo hace porque le da miedo que no sucedan. A lo mejor yo nunca la había visto. Pero el Señor quiere que sea libre de ese espíritu de temor que ha estado deteniendo la unción que hay en usted. Hay un llamado tan precioso sobre usted y que usted lo ha visto en visiones, lo ha visto en sueños, pero siempre se repite a sí misma, no se puede. El Señor tiene que venir aquí porque hay gente
a la que Dios va a usar en una manera extraordinaria en este país, para hacer cosas que nunca se habían hecho por manos de una mujer. Entonces Dios tiene que venir a sanar eso que hay en usted. Y muchas cosas que no haces porque piensas que van a opinar la gente. Y te da miedo que digan cosas y que lastimen el corazón de tu esposo. Dios tiene que venir a sanar esta generación de esposas, de pastores y de ministros que están dejando que los dones y que la gracia se detengan. ¿Cuántos llamados le ha dado el Señor que no aceptó para que sus hijos no sufrieran? Y que ahora lo puede ver que el Señor los iba a llevar a otro nivel. Dios nunca se equivoca. Dios es muy intencional cuando llama a alguien. Pero Dios necesita que sea usted la que desee. ¿Cuántas cosas ha dejado de hacer por temor, hermano? Tantas cosas que usted podría hacer en el ministerio para crecer lo que Dios le ha dado a su esposo y se detiene. Y siempre piensa, lo voy a hacer, pero nunca lo hace. Dios está llamando a una generación de mujeres que necesiten ser libres del temor. ¿Sabe? El enemigo no va a intimidar igual a las hermanas de la iglesia que a usted. Es más difícil ver a una esposa de pastor dando grupo que a una hermana de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque va a venir más intimidación sobre usted que sobre las demás. ¿Qué fue lo que le dijo el enemigo cuando el Señor la llamó al ministerio? Que allí en donde usted estaba, ahí se podía. Que usted no era digna del llamado que Dios le estaba haciendo. Que ha pasado por tantas cosas que no van a crecer como ustedes desean. Pero Dios es Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos años han pasado en que usted se ha visto haciendo cosas para Dios, pero que ha pensado que usted no puede? Usted va a leer la Biblia y siempre se va a dar cuenta que Dios hizo dar a luz una mujer de 99 años porque es imposible. Porque a Dios le gusta hacer lo que aparentemente no se puede. ¿Cuántos de ustedes lloran de frustración de cosas que piensan en hacer, planean en hacer, pero al momento de llegar a hacerlas no las hacen porque tienen temor? Dios necesita una generación de mujeres que no se quebranten ante el temor. Puedo sentir temor, pero no lo puedo dejar que gobierne sobre mi vida. Cuando yo quiera sentir temor, tengo que reprenderlo. Mire, el enemigo siempre va a usar la intimidación, el temor, para detener a quien pudiera hacer algo muy grande en el reino. Al que no va a hacer nada el enemigo ni se va a tomar el tiempo de intimidar. Mira, cuando David se enfrenta a Goliat, David sabía que era un gigante. David sabía lo que se estaba enfrentando. ¿Qué es lo primero que Goliat hace cuando se enfrenta a David? No agarra la espada y lo despedaza y dice, ahorita lo... No, empieza a hablarle y a intimidarlo. Y dice, ¿acaso soy un perro para que manden a este? Empieza a decirle que él no es nada. Y empieza a decirle que lo va a despedazar.
como te habla a ti el enemigo de tu ministerio. Para empezar, muchos de ustedes piensan que ni siquiera tienen un ministerio. Y él dice, ¿sabes qué? Le dijo, te voy a matar. Pero David ya tenía un espíritu de poder desde antes de salir de ahí. Y no se iba a dejar intimidar. Y hay algo que te va a ayudar a vencer el temor, hermana. Nada de esto es por ti. Y si tú no puedes, dale gracias a Dios. Hay un efecto de la unción de Dios y dice, porque cuando yo soy débil, entonces Dios se hace fuerte en mí. Entonces, si usted viene en debilidad y piensa que usted no va a poder, qué bueno, porque Dios va a poder por usted. Que donde termina lo natural de nosotros, empieza lo sobrenatural de Dios. El problema es que cuando yo no le permito a lo sobrenatural operar en mí por el temor, y no dejamos que la unción nos envuelva. David, antes de enfrentarse a Goliat, ya había sacado cuentas. Goliat era de los anaseos de Gad, era geteo. Y David sabía que ahí no solamente era Goliat. Goliat tenía 4 hermanos. Entonces, cuando David va al río, no trae una piedra, trae 5. Una para Goliat y 4 para sus hermanos. Es por eso que cuando usted vaya al trono de la gracia, no solo pida por usted, pida también más. Porque usted siempre tiene que ir un poquito extra preparada. En fe, no en posibilidades. Entonces, cuando tú empiezas a ver las circunstancias, te vas a llenar de temor. Los mandan, los envían a un lugar y dicen, es que aquí no se puede. O sea, preciso en donde usted le tocó, ahí se le acabó el poder a Dios. Recuerdo que la primera frase que recibimos en el ministerio en Colombia, cuando llegamos, le dijo un hermano a mi esposo, le dijo, misionero, le dijo, aquí no es México. Y aquí no llega la gente y se convierte sola como allá. Como, caray, no sabíamos que allá se convertían solos. Aquí ha pasado tanto tiempo y tanto y nos sacó todas las cuentas. Mi esposo volteó bien tranquilo y le dijo, no sabía, varón, le dijo que a Dios se le terminó el poder en la frontera. No, dice, es que ustedes creen que porque ustedes vinieron. No, le dijo, ahí la perspectiva está. Le dice, y dijo una frase, mira, le dijo, no es el burro, sino el que lo va a montar. No soy yo, le dijo, es el que viene conmigo. Cuando tus perspectivas están puestas en ti, el temor te va a vencer. Pero cuando tú sabes que el que está contigo, nada puede detenerle. Mira, David estaba acá. Y vamos a suponer que yo soy bien grandota y Goliat estaba acá. Y luego Goliat quiere intimidar a David, pero David voltea y mira a Dios que está parado atrás de Goliat. Imagínense la película. Yo quiero intimidarla, pero ella no me está viendo a mí, está viendo a Dios aquí atrás parado. Entonces, si usted cuando está enfrente del problema ve el problema lo va a intimidar, pero si ve a Dios detrás del problema, nada te puede intimidar. David nunca le dijo a Goliat, yo te voy a vencer. Le dijo, Jehová, porque estaba viéndolo, te entregará hoy en mis manos. Eso es lo que le tenemos que decir a estas comunidades que no se quieren arrepentir. Eso es lo que le tenemos que decir al pecado que está operando en donde usted está desarrollando su ministerio. Eso es lo que le tiene que decir usted al temor. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y miren, era tan real, gracias hermano, que cuando David lanza la piedra, las leyes de la física indicarían que si lo golpeó en la frente, aventó la piedra de allá hacia acá, debió de haber caído hacia atrás. ¿Verdad?
Pero como Dios estaba atrás de Goliat, David tiró la piedra nomás en fe. Y entonces Dios le dio una patada a Goliat y Goliat cayó de boca hacia enfrente. No tiene lógica. Si la piedra que tiró David hubiese vencido a Goliat, entonces Goliat debió de haber caído hacia atrás, de espaldas. Pero era Dios quien había vencido lo que atemorizaba al pueblo. Para que se viera que fue Dios, dice, cayó hacia el frente. Todo lo que te pueda intimidar, Dios lo va a derribar por ti. Si dejas de ver la circunstancia y puedes ver al Dios que es sobre las circunstancias. ¿Cuántas necesitan que hoy venga el Señor y la envuelva en una gracia que le permita ver diferente las cosas? Por eso el Señor constantemente le está diciendo al pueblo: renueva el espíritu de tu mente, porque la manera en la que tú piensas, así percibes el mundo y así vives tu fe. No, hermano, es que nosotros, en donde el obispo ahora nos mandó, no, es que ahí sí está bien duro. Ahí la gente no quiere, es que en ningún lado quiere, porque es el mismo diablo que tiene atados a todos. Pero en todo el mundo Dios sí quiere. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Dios tiene la intención de salvar a cada persona, y que seas tú el instrumento junto a tu esposo y tu casa. Dios tiene poder. Miren, lo único que puede detener la mano de Dios es cuando el temor está operando más que en la fe. De hecho, el temor te arranca la fe del corazón, te hace dudar de Dios. Y cuando dudas de Dios, pues difícilmente vas a recibir algo. Yo quiero hacer una oración hoy por las mujeres que pueden reconocer un temor que está operando en ellas esta mañana, y que dicen: yo necesito ser libre de ese temor, y necesito que sea hoy mismo. Yo recuerdo haber orado por una hermana, esposa de un pastor, después de que el Señor la hizo libre del temor. Ella siempre decía que no hablaba. Me dijo un día: hermana, solo me pasaron con las esposas de los pastores a dirigir la oración, del miedo me vomité, me dijo. Cuando el Señor la hizo libre, me dijo: hermana, quiero que venga, vamos a hacer un cafecito. Y me dice: lo vamos a dar a usted y yo. ¿Qué dijo el Señor? Tuvo 200 almas que invitó la primera vez que lo hizo. ¿Por qué? Porque una mujer que es libre tiene poder para liberar a otras. Pues si tú no eres libre, si los temores te tienen atada, tú no vas a poder ir a hacer a otros. Tú no puedes sanar lo que tú no has sanado en otras personas, porque la gracia se imparte sobre lo que tú has recibido. El Señor dice: podemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Si usted no ha permitido a Dios que la haga completamente libre, usted no tiene autoridad para ir a liberar a otras mujeres. Por eso la gente no se convierte. Pero si usted le permite al Señor hacerla libre, porque mire, aquí no es solo para venir y llorar, no, aquí es para venir y que algo suceda y que cosas se rompan, que haya un rompimiento en el mundo espiritual de lo que me está estorbando, de lo que me está atando y de lo que no me deja hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer. El Señor no le dio opción de que multiplicara los talentos. Le dijo: aquí está, trabájenlo, gane y haga algo con él. No le dijo: lo guarda y me lo entrega nuevecito. No. Los que lo multiplicaron, le dijo: bueno, fiel, ten recompensa del gozo de Dios. ¿Quién no puede tener gozo? El que guarda el talento. El que guarda el talento nunca va a tener gozo en el ministerio, siempre va a tener queja. ¿Cuántas se pueden poner de pie y decir: yo necesito ser libre de un temor que ha estado deteniendo la gracia en mí?
¿Quién puede venir aquí? Creo que aquí tenemos varios pastores que están. ¿Quién necesita ser libre del temor? Filas bien derechitas y den un espaciecito para que los pastores vengan a ungirles. Solamente levanten sus manos. Vas a sentir un fuego de parte de Dios que te va a bajar desde la cabeza. El Señor va a empezar a romper todo lo que ha estado de intimidad. En el nombre de Jesús. Me envuelve solo con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. Levanta la mano y dilo: hasta que huya el temor. En el nombre de Jesús, sé libre de todo temor que ha estado operando en tu vida. Hoy la gloria de Dios esté sobre ti con poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy se rompe todo lo que ha estado atando. El Espíritu del Señor está aquí para traer una libertad completa, para que esa visión que has estado teniendo, que no se ha podido realizar, el Señor la traiga sobre cada mujer que está bajo tu autoridad, sobre cada persona que el Señor te permite ministrar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sé libre por el poder del nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo quiebre todo temor esta mañana. Levanta tus manos y dice: yo declaro mi libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo venga a operar sobre todo temor. En el nombre de Jesús, no importa dónde te llame el Señor, no importa lo que tengas que hacer, Él va a estar contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda intimidación del enemigo, mañana en el nombre de Jesucristo. Vamos. En el nombre de Jesús. Ya no soy esclavo del temor. Jesús de Nazaret. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Algo sucede.
yo cruzara. Todo tu amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hija de Dios. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hija de Dios. Abriste el mar para que yo cruzara. Todo tu amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Abriste el mar para que yo cruzara. Todo tu amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hija de Dios. Abriste el mar para que yo cruzara. Todo tu amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios.
cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy no levanta sus manos esclava del y declara temor. esta alabanza como una declaración sobre su vida. Yo soy hija de Dios. Levante sus manos y dígalo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Decláralo fuerte, que se escuche. Dile. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Declara esa libertad sobre tu vida Soy con tu autoridad. hija,
Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. En el nombre de Jesús. Yo soy Todo temor hija. que había estado operando hasta el día de hoy en las hijas del rey se Ya rompe. no soy esclava Se viene una renovación del espíritu de la mente en donde no veremos las circunstancias. Yo soy Veremos a Dios por encima de toda hija circunstancia. de Dios. Dilo con convicción. Ya no soy esclava del temor. Y decláralo con todo tu corazón y dilo. Yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor. Soy tu hija. Dilo. Yo soy hija de Dios. Desde el vientre fui escogida en ti. Dila. Me llamo el amor. Y luego nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Levanta tu mano, dilo. Ya no soy esclava de temor. Que el Espíritu de Dios, Ya no soy ese Espíritu de Dios, el Espíritu de el Espíritu Santo está sobre ti con poder. Y te ha ungido para hacer cosas grandes al lado de tu esposo y de la mano de tu Yo soy esclava del temor. Yo soy hija de Dios.